Bienvenidos a este episodio. Tengo al ingeniero Luis Felipe. Luis Felipe es un ingeniero que trabajó muchos años en Prolec, o sea, es muy experto en lo que son los transformadores. Es unidad de verificación y es parte de la unidad de inspección de CIAE. Y lo tenemos acá para platicarnos un poco más sobre pues, su trabajo en campo, qué es lo que nota que los instaladores les está fallando todavía un poquito. Ingeniero, bienvenido a este podcast. Hola, ingeniero, gracias por invitarme. Aquí estamos con mucho gusto en CIAE Energía, en Hermosillo. Estamos aquí para apoyar a lo que se ofrezca. Ok, excelente. Pues el ingeniero tiene una empresa que se llama Proyecta. Hacen pues mantenimiento de subestaciones, parques industriales, digo, es muy amplio la gama. Pero lleva unos años ya muy enfocado en la parte solar, ¿verdad, ingeniero? Es correcto, sí. Ya pues casi 5 años enfocado en verificaciones fotovoltaicas y también inspecciones de centrales fotovoltaicas. Y aquí estamos para platicar de los temas que normalmente he visto que son los errores que comete la gente a la hora de instalar los instaladores fotovoltaicos, a la hora de hacer la instalación fotovoltaica. Vamos a ver algunos errores comunes que se cometen, que les puede servir de ayuda para poder hacer bien la instalación y que no tengan retrabajos en las instalaciones fotovoltaicas. Ok. Con mucho gusto, aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Pues pasemos, ¿qué es lo que has visto? Digo, para el que no conoce la norma oficial mexicana, la norma está compuesta por varios capítulos. Tenemos el capítulo 5, que es cuando entramos ya en las cosas de la norma. Y dentro de eso, pues tenemos la parte 1, 2, 3, 4, que habla sobre temas generales. Esos temas generales van a ser selección de cableado, selección de protecciones, tierras que aplican a todas las instalaciones. Después tenemos el capítulo 5, o la parte 5, que nos habla de lugares especiales, ya sea gasolineras, hospitales, sitios. Y luego tenemos el capítulo 6, que nos habla de equipos especiales. En esa parte de equipos especiales tenemos el 690, que habla sobre energía solar. Es correcto. Entonces, cuando tenemos una verificación, la verificación que va a abarcar el capítulo 690 y todo lo demás que tienen los capítulos primeros. 250, sí. Capítulo 3, el 300, método de alambrado, 250 que habla de tierras, incluso el 110, el 240. Hay muchos artículos que se relacionan con el 690 para poder aprobar una instalación fotovoltaica. Ok, excelente. Y dentro de esos artículos, ¿cuáles son los que tú consideras, uno, más importantes? Digo, la norma son 1500 páginas, digo, está muy difícil. Y la verdad, como dicen los verificadores, ninguna instalación cumple al 100%, sino tratamos de cumplir lo más posible, por lo menos en los temas más críticos, ¿no? Que ofrezca seguridad de la instalación, eso es lo que se busca. Obviamente que dé cumplimiento a la norma. Por ejemplo, en capítulo 3, el 300, tenemos el factor de agrupamiento. Yo he visto muchas instalaciones que agrupan más de 3 conductores en un solo tubo, una sola canalización, lo que afecta al agrupamiento. Y ahí está la tabla 310, 15B3A, que habla de cuántos conductores puede meter en una sola canalización. De 4 o 6 conductores te baja el 80% de la ampacidad del conductor. Otro también, ese es otro problema también que he visto es la selección del conductor. La ampacidad del conductor toma en la tabla 310, 15B16, tiene 3 columnas de ampacidad a 60, 75, 90 grados. Y a veces los teladores toman por comodidad la columna de 90 grados. Entonces la de 90 grados no se selecciona así de fácil. Nos tenemos que ir a 110, 14C para evaluar si las terminales de donde vamos a conectar son para 60 o 75 grados. No el cable. El cable no se define de esa manera. Nos manda a 110, 14C. Entonces, si tienes un cable, por ejemplo, calibre 8, a 40 grados, perdón, a 60 grados te da 40 amperes y a 75 te da 50. Pero lo que manda son las terminales, donde vamos a conectar. Por ejemplo, las pastillas o los térmicos o las unidades térmicas de Squardi, las QO, por ejemplo, están diseñadas para 60 y 75 grados. Entonces podemos seleccionar la columna de 75 grados con 50 amperes. Ahí se afectaría nada más por temperatura. Y si tienes más de 4 conductores, de 4 a 6, aplicamos el 80% de la ampacidad. Entonces ahí es donde hay más errores comúnmente en las instalaciones, ¿verdad? La selección del conductor, el agrupamiento. Sí, y lo hemos visto, ¿no? Pues, capacitaciones, la gente como que les pregunto, oye, ¿y por qué usas el conductor calibre 10?
Dice, ¿por qué es el que se usa? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué en base de la norma? Y sí tenemos esos artículos de la norma, que pues sobre todo el 110.14, que nos habla de la temperatura que tenemos que usar, todo debajo de 100 amperes, es decir, calibres ceros o más chicos, tienen que usarse la tabla de 60 grados. Pero esto es porque las terminales, hay que recordar que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y hay terminales, sobre todo en los contactos, en los equipos, que pues están hechas para 60 grados. Y si sobrepasa esa temperatura, ya se va a empezar a deformar el plástico. Y por eso vemos muchas veces las terminales de los contactos en las paredes dañadas, porque no toman en cuenta ese factor máximo de temperatura que también soporta el plástico o el termoplástico que están hechas Es correcto. las terminales. Ahora, en lo solar sí tenemos muchos productos que están hechos para arriba de 75. Pero ojo, el instalador tiene que demostrar en la ficha técnica del fabricante o en la etiqueta que sí aguanta el conductor de 75. Es correcto. Tiene que demostrarlo para poder que sea aceptado por la unidad de verificación que le está haciendo la revisión, la verificación. Es correcto. Y la de 90 grados, bueno, la de 90 grados es bien pocas cosas que estén etiquetadas para 90, así que olvídense usarla normalmente. Pero se usa para meter los factores de corrección. Sí. Para usarla para, si van más de 3 conductores, oye, pues el 12 a 90, pues creo que son 25 o 30 amperes, bueno, ahí le vas reduciendo. Sí, se va afectando por agrupamiento, de acuerdo a 315 B3A. La de 90 grados se usa cuando hacen ingeniería industrial, yo creo que ahí, pero la base es 60 grados, entonces yo siempre les recomiendo que no usen la de 90 grados, que se usen nada más la de 60 y 75, tomando en cuenta los criterios, como decías ahorita, de la temperatura en las terminales, que es la parte más débil, no el cable. Esos son puntos que yo también he visto. Para instalaciones fotovoltaicas, cuando tienes varios inversores o microinversores, también me ha tocado, es conveniente que consideren esa tabla si quieren agrupar más de 3 conductores en una sola canalización. Por ejemplo, los microinversores, que son 240 volts, llevan 2 cables activos y a veces juntan 2, 3 circuitos. Entonces mandan 4 conductores o 6 conductores en un solo tubo. Y ahí es donde se afecta por agrupamiento. Ese es uno de los problemas que hemos visto más comúnmente. Por ejemplo, hacen circuitos de 3 microinversores porque el troncal no permite más de 3 microinversores, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, hacen agrupamientos de 4 o 6 conductores hasta 8 conductores. He visto en un solo tubo. Y pues sí, afecta mucho el agrupamiento. Sí, y esto que hay que recordarlo al instalador, es que el conductor, al final de cuentas, también es una resistencia. Es correcto. Y la resistencia, al estar pasando por electricidad, se va a ir calentando. Entonces, cuando están canalizados en tubería, ese calor se queda dentro de la tubería. Entonces, no tiene hacia dónde disipar el calor. Y entre más conductores meta en la tubería, pues más caliente se va a volver. Y hay un problema para el que se acuerda de la física de la prepa. Tenemos una banda de valencia y una banda de conducción en los elementos. Cuando está frío, la banda de conducción está libre, pero cuando está caliente, la banda de conducción se llena de los electrones que están brincando. Digo, para no aburrirlos mucho, esto es por donde se conduce la electricidad en la banda de conducción. Entonces, cuando un conductor de cobre está caliente, su banda de conducción ya está llena y al pasar nuevos electrones genera más calor. Y tenemos un ciclo retroalimentado negativamente que va a hacer que el conductor se caliente y se termine quemando. Es correcto. Y ahí es donde tenemos los cortocircuitos. Es correcto. Entonces, lo que queremos hacer al usar la norma es bajar lo más posible la posibilidad de un problema eléctrico, como pudiera ser un cortocircuito. Es correcto. Entonces, para que no está viendo, no se enoje con Luis Felipe como verificador. Cuando les pidan cambios son por su bien y por el bien de la instalación. Sí, por la seguridad de las personas, primero que nada, y de la instalación, que no vaya a sufrir algún incendio o algún cortocircuito o algún electrocutado. Otro problema que ve Luis Felipe, platícame, y yo he visto muchas veces en los techos cables tirados. Sí. Porque hablamos del conductor, oye, no viene en tubería. Pero platícame del resguardo que tienen que llevar los conductores fotovoltaicos o en general, pero bueno, aquí es fotovoltaico, para que no se dañen con el tiempo. Los conductores fotovoltaicos UC2, por ejemplo, de 1000 o 2000 volts, pueden estar expuestos dentro de la estructura de los paneles fotovoltaicos, de los módulos. Obviamente viene la normativa que deben ser, hay unos sujetacables
No apretarlos mucho también con cinchos porque se lastima el conductor. Pero cuando salga del área de la estructura de los módulos fotovoltaicos, ya tiene que ir, ahora sí, canalizado para seguridad de los cables. Eso es lo que rige la norma. Yo he visto instalaciones donde mandan los cables tirados así en la placa de la azotea, en la lámina de la nave. Como instaladores de aires, así. Sí, ya de cuenta. Entonces, me pasó un caso que estaban unos cables dañados, ya muy, ¿cómo se dice? Muy deteriorados por el sol que le está dando directamente y puestos en un techo, en una lámina de una nave. Y le hicimos la observación al dueño de la empresa y dice, no hombre, no les pasa nada, estos son fotovoltaicos, se los pisa y tronaron ahí, o sea, se quemaron. Sí, están todos descargajados ya, ¿no? Tostados por el sol. O sea, lo que permite la norma es que estén instalados en la estructura de los módulos, pero ya saliendo de ahí tiene que estar canalizado y obviamente con su respectivo conductor de puesta a tierra, ¿verdad? Y los cables, por ejemplo, los THW, esos sí no pueden estar expuestos ni siquiera en la estructura, porque también me ha tocado ver cables THW que no son obviamente fotovoltaicos, instalados en la estructura como si fueran cables fotovoltaicos. Y el aislamiento está muy, muy delgadito, entonces es un riesgo potencial para la instalación. Sí, para el que no está escuchando y no conoce, el cableado fotovoltaico tiene dos características muy importantes. La primera es que tiene un recubrimiento exterior a prueba de rayos UV, pero hay que recordar que en México tenemos muchos rayos UV. Entonces, aunque esté diseñado para rayos UV, hay que protegerlo porque aquí el sol está muy, muy fuerte. Y la otra es que tiene doble aislamiento. Entonces, al tener doble aislamiento, pues un poquito más seguro y sobre todo en corriente directa los voltajes son más peligrosos. Y esto pues nos da un poco más de seguridad extra. Pero ojo, si los dejo tirados al piso, pues va a haber lluvia, va a haber sol, va a haber actividades que van a ir deteriorando esos aislamientos externos que pueden generar un arco en corriente directa. Y ahora sí estamos en problemas. Sí, yo lo que he visto también son los problemas de los cables expuestos, como decíamos en THW, que es un aislamiento muy, muy débil para usarlo así como que expuesto, y la norma no permite el cable expuesto a daños. Entonces, también he visto empates o entorches de cable fotovoltaico a THW con cinta de aislar, cinta aislante. Y eso pues no está permitido. De hecho, los entorches, de acuerdo a 110.14b, no están permitidos por la norma, a menos que sean con conectores mecánicos o algún otro tipo de soldadura o algún otro medio de conexión. Los entorches como tal no están permitidos, según 110.14b. Y para cambiar de fotovoltaico a THW ya entubado, el THW, pues se usan ciertos conectores o clemas o algo por el estilo para poder cambiar del tipo de cable. Sí, y eso es importante aclararlo, y no solamente en los entorches, es que la norma, y por lógica, nos pide que usemos todo aprobado para lo que lo vamos a usar. Es correcto. No querer MacGyver y decir, ¿sabes qué? Con un chicle y una cinta me arreglo y me hago algo especial. Si voy a hacer un entorche, tengo que usar un equipo que esté aprobado por un laboratorio para entorches, es decir, un tipo de sujeción mecánica. Pero, oye, es que le puse una abrazadera de tierras. No, espérame. O sea, tiene que ser un equipo aprobado para lo que lo vas a usar. Es correcto. Entonces, aquí no es inventarse, ni hacer hilo negro, ni querer bajarle o saberle más que la norma. O sea, por eso la norma pide en los artículos iniciales también que todo equipo tiene que estar aprobado y certificado para el uso que le tenemos que dar. Así es. Si va a ir al exterior, tiene que ser para exterior. Si va a ir con humedad, tiene que ser para humedad. Si va a ir en lugares donde puede haber gases explosivos, pues tiene que ser a prueba de explosión. Es correcto. No estarnos inventando así como que, es muy fácil, se me hace... Ponle ahí 2 cablecitos y júntalos y amárralos, ¿no? Sí, así es. O sea, hay que apegarse a la norma, porque la norma es seguridad. Entonces, nuestro trabajo es certificar la instalación que sea segura. Darle la seguridad a la instalación y primero que nada a las personas, ¿verdad? Esa es la finalidad de la norma, de la NOM 001C-2012. Y pues no sé qué más haya de temas que tratar. Yo creo que un poquito hacia la tierra. Antes de iniciar con tierra, lo mencioné en otro capítulo, pero para el que no lo escuchó, es que aquí la norma nos la rige la Secretaría de Energía. Pero somos una copia tal cual del NSI. En Estados Unidos es la NFPA 70 la norma.
y es el cuerpo de bomberos. O sea, no es un capricho de las que tiene energía, es un equipo de seguridad. Son normativas para que las casas no se quemen, no se incendien y la gente sobre todo no se electrocute también. Es correcto. Entonces no es un capricho que dice, es que el gobierno que nos quiere cobrar más dinero o nos quiere regular más. No, son temas de principios de seguridad, donde hay una persona con conocimientos eléctricos probados y demostrados que va a decir, oye, tu instalación es segura para el uso. Así es. No es nomás que el gobierno quiera ser malo y pedirnos más papeles, ¿no? No, pues la finalidad es la seguridad de las personas y de la instalación que estamos haciendo. También, antes de pasar a tierras, también otros problemas que he visto de instalación referente a métodos de alambrado, el artículo 300, no se pueden emparalar cables menores a un 0. Según 310H, dice que para cables mayores a un 0 se permite emparelamiento, pero hay ciertas restricciones. Tiene que salir del mismo interruptor hasta el mismo... Sí, misma impedancia, mismo calibre. Todo igual, mismo... sí. No podemos poner un cable un 0 con un cable 2 ceros. Sí, tiene que ser igual. THW con un uso, o sea, tiene que ser igualito todo. Igualito todo. Entonces, abajo de un 0, digamos 2, 4, 6, no está permitido emparalar cables. He visto instalaciones con 2 cables 6 emparelados porque dijo que ya se le había acabado el cable, perdón, 2 cables 10 porque ya se le había acabado el cable 6 que traía. O sea, y le puso 2 10s. No, señores, no es viable emparelar conductores delgaditos. Para eso hay cables más gruesos. Sí, y otro problema con emparelarlos también, luego mandan todas las fases por una fase por una canalización, otra por otra y generan después problemas de calentamiento horrible. Es un problema muy grave. Y ahí me marcó una vez, oye, ingeniero, se me está agotando el térmico. Y yo, pues, ¿cómo lo hiciste? No, pues que metí tal conductor, pero ¿cómo? Es que en un cableado llevo la fase 1, en otro la otra 2. Y digo, pues sí, se te va a poner para hervir pollos eso, con la inducción magnética que estás generando. Sí. Se calenta muchísimo la tubería, ¿no? Así es, sí, la norma es muy estricta en ese asunto. Dice que todos los cables tienen que ser en la misma canalización, incluyendo su neutro y su tierra. Porque, como dice, la inducción magnética va a calentar la tubería y va a calentar los cables. En un momento dado va a pasar, yo he visto fallas que se queman los cables y funden los tubos en instalaciones industriales de gran capacidad con subestación que han durado hasta 8 meses calentándose hasta que llega un punto en que ya se funde todo, así a ese nivel. Yo he hecho peritajes de ese problema. Y no tiene que ser una subestación grande, ingeniero. O sea, he visto una subestación compartida que tenía también ahí, en un tubo tenía la fase 1 y el neutro. Y en el otro tubo tenía la fase 2 y 3 y la tierra. Entonces, estaban muy calientes los tubos. Muy, muy calientes. Sí. Hay que recordar, vamos a explicarles el por qué las cosas y que la ingeniería no, o la norma no es necedad. Cuando tienes un campo magnético cambiante en el tiempo, que eso es un cableado en AC, corriente alterna, tenemos lo que se llama inducción magnética. Generamos un voltaje en la tubería de metálica. Así es. Y como esa tubería metálica está en cortocircuito, pues se genera una corriente y eso genera unas pérdidas por resistencia, calor, como si fuera un calentador de agua eléctrico. Y esa desfase que tenemos, como una sola fase va en la tubería, genera calor. Si van las 3 fases juntas, como van encontradas las fases, se genera una corriente igual a 0. Y ya no tenemos ese calor. Entonces no crean que es una necedad del verificador el decirte, oye, no, es que tienes que volver a recablear todo. Es un principio físico que se transforma en un desbalance, en una corriente más grande que las otras fases, y eso genera calor en la tubería. Es correcto, sí, la inducción magnética y la reactancia. Sí, son cosas que vimos en Física 3 en la universidad, que a veces ignoramos cómo funcionaban y en la vida real pues tenemos estos problemas. Que decimos en la escuela, ¿y cuándo lo voy a usar? Pues sí se usa. O llegamos medio crudos a esa clase y sí, la pelamos, pero bueno, esas son las cosas por las cuales tenemos que poner atención en la universidad. Es correcto. Y bueno, y hablando de protecciones, pues tenemos claro que en las instalaciones fotovoltaicas y en todas las demás, el principal medio de protección que tenemos es un sistema de puesta a tierra. Y los inversores tenemos varias protecciones como es sobretensión, protecciones contra falla tierra y varias protecciones que requieren tener el sistema pues conectado a la tierra. Y la tierra, pues el que lo está viendo, pues es el planeta.
Ya tenemos el logo de Proyecta que lo vamos a poner aquí, que es el planeta tal cual, porque esa es la Tierra. Entonces, ¿qué problemas has visto tú en las instalaciones fotovoltaicas con el tema de la Tierra? El tema de la tierra es algo muy complicado para algunos instaladores. Yo he visto, por ejemplo, el sistema de tierras en conjunto, los módulos fotovoltaicos, se unen eléctricamente a través de la estructura y los end clamps y los mid clamps para poder hacer un sistema equipotencial, ¿verdad? Entonces, me ha tocado ver estructuras que no son de marca, por lo tanto le ponen tornillos y pedazos de ángulo cortados para hacer la función de los end clamps o los mid clamps. Y eso pues no es correcto, ¿verdad? Entonces, los sistemas equipotenciales tenemos que poner todo el mismo potencial. Por eso se prueba la continuidad entre paneles, entre cadenas, entre planchas. He visto también que perforan los marcos de los paneles solares para ponerle ahí estructuras de fierro, también, que es algo muy grave. He visto también que le ponen un tornillo perforado en la estructura y con el cable enrollado ahí directamente, en vez de usar lugs de tierra. A los inversores igual, más a veces ni las ponen las tierras, y cuando le ponen tierras sin zapatas también es algo muy, muy importante, porque los metales no se llevan, el aluminio y el cobre no se llevan, empieza a generar un par galvánico y empieza a haber una corrosión, una sulfatación, que eso, a final de cuentas, lleva a un problema eléctrico. Sí, y aparte del par galvánico, también la sujeción mecánica, ¿no? Ahí que es muy importante, la norma nos pide, por ejemplo, que el conductor de tierra sea corrido, y ese sí, prohibidísimo usar empalmes. ¿Por qué? Porque queremos garantizar la continuidad desde cualquier módulo, desde cualquier pieza de metal hasta pues la puesta a tierra del sistema. Así es. Queremos que siempre haya la continuidad mecánica y física y eléctrica. Entonces dejar un cable, como dices, hacerle una perforación, meter el cobre y hacerle como una U y que ese sea la puesta a tierra, pues no serviría, porque en caso que alguien jale el cable, pues se pudiera salir de ese contacto y perdemos la continuidad. Entonces, la continuidad hay que ser garantizada durante toda la vida de la instalación. Otro problema también que es muy común es que están flojas las conexiones. Es muy, muy común. Me he topado en cables fotovoltaicos, en los fusibles, en las barras de tierra, en las conexiones de la alterna, que están flojas. O sea, las jalas con la mano y se salen los cables. Es algo muy, muy común. Yo siempre les digo, destepen todo. Y ahora mejor estoy haciendo la costumbre de decirles, ¿sabes qué? Darle una revisada. Un tironcito cada cable. Con el desarmador. Ok. Porque a veces con la mano no sale el cable. Y le digo, a ver, dale con el desarmador. Y da 2, 3 vueltas todavía. O sea, que sí está sujeto el cable, pero no está apretado al 100%. O sea, fíjate que ese problema lo veo en todo. No solamente en los cables, sino que la gente no lee el manual. Aparte. Hay una negativa en darte esos media hora, 20 minutos en conocer los manuales. Entonces, también los manuales de la estructura tienen un torque. Un torque que anda de 14 a 18 Nm. También tenemos un torque para los interruptores. Tenemos un torque para todo lo demás. También la distancia, ¿no? Lo que pelan el cableado. Que el cableado pues tiene que ser, no sé, a lo mejor 18 milímetros para que entre en la distancia donde está la barra del interruptor que va a morder. Sí. O lo dejan muy grande o lo dejan muy corto. Entonces, cuando metes el cable, realmente la opresión se hace con el plástico. Con el plástico, y no con el cable. Con el cable, y eso, pues, con el tiempo genera un punto caliente que termina derritiéndose y problemas mayores, ¿no? Ahora que mencionas el manual de la instalación de la estructura, cada marca tiene su manual de instalación y hay que revisarlo porque el acomodo del módulo fotovoltaico también trae unas distancias, ¿no? Entre de la parte, ¿cómo diré? De la estructura, donde soportarlo. Tiene una distancia, trae un torque que debes de ponerlo. Yo he estado hablando con mis clientes, sabes que ya necesitas torquear todos los tornillerías de los enclans, porque yo creo que, no he visto cómo lo instalan, pero yo me imagino que usan taladros de impacto o taladros de llegue. Me han dicho, no, es un taladro de llegue que le ajusto, no sé qué, pero sí se tiene que torquear. Entonces,
Vamos a empezar a revisar los torques también ya en estos días con un torquímetro digital para poder asegurar que están bien torqueados. Es una recomendación también que les hago. Sí, y no tiene que ser a lo mejor en todos, pero agarras un muestreo y si 3, 4 te salen mal, oye, pues es que vamos a revisar todos, porque hay que recordar que y no estás instalando un aire acondicionado, y eso lo veo muy seguido. La gente se quedó con esta idea de los paneles solares son muy fáciles, y yo culpo mucho al fabricante de inversores porque los hace demasiado fáciles. O sea, conecta los cables positivo o negativo, si no lo pusiste al revés va a prender. Sí. Pero porque prenda no significa que vaya a aguantar, que esa es la gran diferencia. Entonces, tienes una central eléctrica en tu techo. Es una central eléctrica, sí. Y esa central eléctrica en tu techo puede en un momento incendiarse, pueden volarse los módulos, o sea, puede haber muchos problemas porque es una central eléctrica. No son simples paneles solares, es lo que yo les digo. No es enchilame otra, o sea, estás poniendo una central eléctrica en corriente directa que puede generar problemas si no lo haces bien. Ahora, si lo haces bien, te genera un gran beneficio ambiental y económico. Sí. Pero el detalle es ese, pues sí, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, sí, definitivamente. Y yo les pido a tu auditorio que aun y cuando no sean verificables sus instalaciones, que sean domésticas, no verificables, pues que hagan bien el trabajo, porque si no estaríamos dejando bombas de tiempo sembradas en la ciudad. Sí, por supuesto. Y ya ha habido varios problemas, ya ha habido varios, pues tanto incendios como que se vuelan. Al que no ha visto el canal, tenemos una plática con un bombero de Mexicali que nos platica de los problemas que han tenido con energía solar y cómo poderlos minimizar. Y para el que nos escucha también, Luis Felipe, ¿cuáles son tus datos de contacto? ¿Cómo te contactan si alguien quiere usar tus servicios de verificación? ¿O encuentra tu empresa para cualquier duda o comentario? Muchas gracias. Sí, yo tengo una empresa de instalaciones eléctricas y mantenimiento de subestaciones que se llama Proyectra. Estamos ubicados en la ciudad de Escobedo, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. Y la unidad de verificación es la 598A. Y mi teléfono es 8186-53-8129. Mi correo electrónico lmartinez@proyectra.com. Estamos a la orden para cualquier servicio que requieran de verificación. Ok, y se los dejamos ahí en los comentarios. Por si no escucharon cómo apuntarlo, ahí lo van a estar para que lo puedan buscar. Gracias, ingeniero. Y el que nos escucha, pues muchas gracias por aguantarnos todo este tiempo, no dormirse y pues recuerden hacer sus instalaciones de la manera más segura para que dure todo el tiempo que tiene que durar y sobre todo no poner en riesgo a los habitantes. Así es. Gracias por invitarme, ingeniero. Aquí estamos a la orden. Sale, muchísimas gracias. Gracias.